¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. Cada 24 de abril, la República Dominicana conmemora un aniversario de la última guerra patria que se libró en nuestro territorio, y no es para menos. Este año cumplimos 60 años de la famosa guerra de abril del año 1965. No me voy a poner a hacer una explicación histórica detallada sobre la misma, para eso ya hay suficiente material histórico que pueden consultar tanto en internet como en bibliotecas y demás. Pero sí voy a hacer una pequeña reflexión, o una breve reflexión, si ustedes así lo gustan, acerca de este acontecimiento histórico para nuestro país y también hacer un análisis a nivel cultural sobre este acontecimiento y las repercusiones que ha tenido para nuestro país. Y es que, de hecho, de la propia Guerra de Abril, mal llamada por algunos como Revolución de Abril del año 65, marcó un antes y un después en nuestra historia, porque fue la última guerra armada que libramos en nuestro país, la última guerra patria que libramos para hacer valer nuestra soberanía frente a la injerencia extranjera. Y al mismo tiempo fue una guerra que determinó el futuro de los dominicanos. Lo que hoy somos como nación soberana se debe en buena medida a lo que ocurrió ese 24 de abril, sábado 24 de abril del año 1965, y durante los meses posteriores en los cuales los dominicanos no solamente hicimos valer nuestro deseo de respetar la institucionalidad democrática incipiente que en ese momento estaba en peligro. Habíamos pasado por un golpe de Estado, afortunadamente el último golpe de Estado que se había dado contra un gobierno elegido democráticamente, el gobierno del profesor Juan Bosch, en el año 63, y la institucionalidad dominicana en ese momento estaba en entredicho. El contragolpe militar del año 1965, de ese 24 de abril del 65, fue un espaldarazo a un retorno a la institucionalidad, y por supuesto esto a los pocos días derivó en una guerra patria, puesto que nuestro país fue invadido por una coalición de países que buscaban evitar una segunda Cuba en República Dominicana. Algo que curiosamente nunca sucedió y nunca iba a suceder por lo siguiente. Y es el hecho de que en República Dominicana realmente el comunismo nunca representó una amenaza real. A pesar de que hay algunas personas que consideran que sí, que habían células comunistas en territorio dominicano, durante esa época, y al menos en el contexto dominicano, la sociedad quisqueyana era abiertamente anticomunista. El comunismo es una ideología incompatible con la forma de ser del dominicano, y en el año 65 quedó demostrado, si uno revisa cuáles eran los bandos que estaban en pugna, ya que el grueso de los dos bandos eran anticomunistas. En el bando constitucionalista, liderado por Francisco Camaño de Ño, que fue presidente interino por la Constitución repuesta del año 1963, habían personas que eran anticomunistas. El propio Camaño en un principio era anticomunista. Rafael Tomás Fernández Domínguez, Ramón Montes Arache, Ilio Capozzi y otros que lucharon durante la Guerra de Abril eran anticomunistas. Muchos de ellos
eran de orientación trujillista o de formación trujillista, como lo eran la mayoría de los militares en aquella época. Incluso en el bando contrario a los constitucionalistas, habían anticomunistas, ya fuese por convicción o por conveniencia, pero en ambos bandos habían comunistas. Solo que en el bando constitucionalista se permitió que grupos izquierdistas participaran y llevaran a cabo la lucha en contra de la intervención militar extranjera, no solamente norteamericana, porque también vinieron de otros países, para evitar un régimen comunista en nuestro país. De manera que a mí me resulta algo bastante irónico el hecho de que el 24 de abril sea reivindicado por organizaciones izquierdistas, cuando ellos eran una minoría y siguen siendo una minoría. En los años 60, bien lo decía Juan Bosch, la cantidad de comunistas se podían contar con una mano, sobraban dedos y no eran suficientes, según el propio Juan Bosch, para administrar un hotel. Y a pesar de que sí recibieron apoyo de distintos países, recibían apoyo de la Unión Soviética, de la China de Mao, de Vietnam del norte, en aquel momento Vietnam estaba dividido en el norte comunista y el sur prooccidental, de Corea del Norte también, inclusive de un país empobrecido como lo es Albania, en los Balcanes, en Europa del Este. A pesar de que recibieron el apoyo de estos países, incluyendo también la Cuba de Fidel Castro, ese apoyo nunca fue realmente significativo. Era apoyo económico, es cierto, era apoyo en armas, pero después de lo que ocurrió en la Guerra de Abril, estos regímenes lo pensaron muy bien a la hora de apoyar a estos movimientos. Y lo cierto es que la propia Guerra de Abril, lejos de ser una revolución, ya que de por sí en República Dominicana tenemos esa tendencia a calificar con un término tan complejo como lo es revolución cualquier movimiento armado, lo cierto es que lejos de ser una revolución, fue una guerra popular, fue una guerra, si se quiere, en defensa de los mejores intereses de los dominicanos. Y eso es algo que debemos de rescatar al día de hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy en día nuestro país, a pesar de que ya no está amenazado por ideologías tan fuertes como lo eran el comunismo o cualquier otra similar a esta, hoy en día la identidad dominicana se encuentra amenazada por ideas globalistas, ideas que van en contra de la soberanía de los pueblos, ideas que en muchos sentidos entienden que las identidades nacionales son un lastre para que nuestras sociedades puedan seguir avanzando, ya que muchas de estas tienen una idea de que el progreso debe de ir dirigido desde arriba hacia abajo, cuando la realidad es que el progreso es algo que nos atañe a todos los seres humanos. De por sí, la propia naturaleza es progresiva. Y durante la Guerra de Abril del año 65, los dominicanos hicimos valer nuestra soberanía, quisimos demostrarle al mundo de qué estamos hechos los dominicanos y qué es lo que realmente queríamos. Porque en el 1965, el grueso de la población dominicana no deseaba un régimen comunista. Deseaba un régimen democrático, un régimen de libertades, un régimen donde los ciudadanos pudieran tener tranquilidad, seguridad, libertad, etc. Y poco importaba quién fuese el gobernante de ese momento. Claro, el golpe del año 65, es decir, la Guerra de Abril del año 65 tuvo por consigna el retorno a la presidencia de Juan Bosch sin elecciones, algo que era prácticamente imposible, una aventura ideológica complicada, por decirlo de alguna manera, pero que en muchos sentidos hizo sentir el anhelo de todo un pueblo por un sistema que fuese acorde con los intereses de nuestros ciudadanos.
Ese proyecto de restablecer a Juan Bosch en la presidencia no se logró, a pesar de que, por supuesto, Juan Bosch pudo participar en distintos procesos electorales después de la Guerra de Abril del año 65, pero sí marcó un antes y un después en la manera de hacer política en nuestro país. Lo cierto es que la Guerra de Abril del año 65 sigue siendo un ejemplo para muchos dominicanos de qué es lo que buscamos, cuáles son nuestros anhelos, y básicamente fue la última demostración en el siglo XX de que los dominicanos somos un pueblo bravío, un pueblo valiente, un pueblo digno, un pueblo capaz de hacer lo que sea por defender no solamente su identidad como país soberano, sino también su independencia. Su capacidad de lucha le dio ejemplos a otras generaciones para seguir batallando por los mejores intereses del país. Claro, ya no con armas, porque en el abril de 65 se puede entender en su contexto histórico, donde la juventud, principalmente que fue el principal sector que participó en esta contienda, utilizaba las armas para hacer valer sus ideas. Hoy en día se utilizan las ideas para hacer valer las ideas, se utiliza el diálogo, se utilizan las redes sociales, que son la principal arma para que nuestras ideas se conozcan y para que también muchos nos podamos expresar, porque si algo tuvo la Guerra de Abril del año 65 fue que se llevó a cabo buscando la libertad de todos y cada uno de los dominicanos. Y eso es algo muy importante que debemos preservar y mantener. Poco importa si en aquel momento eran conservadores, porque de hecho hubo muchos conservadores que participaron en la Guerra de Abril del año 65, que fueran nacionalistas, fue la unión de todo un pueblo que se levantó en armas y se unió en la defensa de todo un país y de la dignidad de todo un pueblo. Ese es el principal legado de la Guerra de Abril del año 65. Un legado que hemos perpetuado hasta el día de hoy y que hoy en día lo utilizamos como una consigna para hacer valer nuestra identidad como pueblo y para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Cómo ven ustedes la Guerra de Abril del año 65? ¿Consideran que todavía muchas de las consignas de esa época siguen vigentes al día de hoy? Y más importante aún, ¿creen ustedes que el legado de aquellos que dieron sus vidas por este país debe de seguir siendo mantenido y respetado? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, pues te agradecería enormemente que te suscribas a este canal, lo compartas con tus amigos. Pueden comunicarse conmigo principalmente a través de Twitter e Instagram. Aparecen en los banners aquí. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Bye bye.